A la escasez de vacunas existentes en nuestro país se sumó en los últimos días también la escasa concurrencia a los centros vacunatorios, lo que de conjunto amenaza el éxito del plan de inmunización. Un tema delicado y un tema complicado que hablaremos con su principal responsable en Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, y porque el humor y la ironía no se pueden deponer, diríamos que después de la vacunación de ayer, hoy hablamos de vacunas de nuevo. Inexorablemente. Sí, señor. Por lo menos que estas sean más efectivas y sobre todo positivas. Pero, si sabíamos, la de ayer no fue muy buena, no fue muy agradable. Suspendimos el programa de ayer. Si sabíamos, hacía un programa sobre vacunas. Inmediatamente. Pero ya tenemos más oficio. Bueno, vamos al reconocimiento de campo. Anuncian que esta semana se evaluará seguir bajando la franja etaria de la vacunación contra el COVID-19, pero dependerá de la disponibilidad de las dosis. Instan a la ciudadanía, especialmente a las embarazadas, a seguir registrándose para ser inmunizadas y continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Genera preocupación que se aproxima la fecha en que se debe inmunizar con las segundas dosis y con lo que cuenta Paraguay es con promesas de seguir recibiendo lotes. Bueno, ya estamos hablando de todo eso. Benjamín, a continuación presenta al invitado. Es así. Esta es la ficha de nuestro invitado, un hombre muy conocido, un profesional muy conocido en nuestro medio. De todas maneras, estos son sus principales datos. Doctor Héctor Castro, pediatra e infectólogo, especialista en gerencia de salud, docente, director actual del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones. Doctor Héctor Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. El agradecido soy yo por compartir aquí con ustedes y a través de ustedes con toda la teleaudiencia para responder a las inquietudes. Inquietudes que son urgentes todas, lamentablemente en este tiempo, doctor. Y dentro de esa urgencia, ¿qué es lo que tenemos hoy para, digamos, informar sobre lo estructural? ¿Qué es lo que cómo concretamente estamos hoy, qué estamos esperando para los próximos días? Bien, el análisis parcial y perfectible por sobre todas las cosas representa hoy haber transitado 3 meses de iniciado el proceso de vacunación con 400.000 personas inmunizadas al cierre parcial, con el avance al inicio de vacunación en embarazadas, que incluye un poco más de 8.000 embarazadas inscriptas, con el avance también del desafío enorme de vacunar a las personas entre 50 y 59 años, que ya están alrededor de 200.000 inscriptas, con la disponibilidad de vacunas que fue engrosada el día de ayer, con la llegada de 40.000 dosis del componente 1 Sputnik, que eso nos permite avanzar, con la cantidad de 99.600 dosis de Moderna que tenemos que distribuir como primera y segunda dosis, y con una situación obviamente que, como siempre mencionamos, que el proceso de vacunación debe responder a las aristas más importantes de una situación epidemiológica difícil. Héctor, habrás visto en las redes sociales, hay una campaña Liberen las vacunas ya. Habrás leído comentarios de colegas tuyos diciendo no mantengan más las vacunas en los freezer, utilícenlas lo más rápido posible. Vos esta mañana nos decías, esto no es verdad, todas las que están disponibles inmediatamente se distribuyen en los centros vacunatorios. Pero a mí me quedó después, reflexión tardía, ¿verdad? Sí. Medio carbura leña. Después estaba pensando, si estamos vacunando a un ritmo de 8 a 10.000 personas por día, y antes se había afirmado que podemos vacunar 30.000 por día, más o menos, se había dicho eso, desde fuentes oficiales. ¿Por qué hacemos a este ritmo, si existe esa disponibilidad de vacunas, por qué no rápidamente nos vamos haciendo que la mayor cantidad de gente, en vez de vacunar 40.000 en una semana, vacunemos las 40.000 en un día y medio, por más que se acaben pronto las vacunas, pero entonces mayor cantidad de personas habrán tenido la posibilidad de acceder a las vacunas de manera más pronta?
Sí, yo coincido plenamente en ese razonamiento que estás haciendo, aunque en la práctica parece que no lo estamos traduciendo, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante aclarar que en lo que se refiere a la planificación de un proceso de vacunación, siempre hemos iniciado un nuevo grupo etario con una disponibilidad de vacunas que nos alcanza el 70% de los inscriptos y que aún así nos permite, al finalizar esa jornada o esa semana de vacunación, tener aún dosis disponibles. ¿Cuál fue una situación que estuvimos en un evento ya que incluso desató la pausa en muchas regiones hace 3 semanas, cuando bajamos a 65 años y nos encontrábamos con una disponibilidad limitada de algunos biológicos y la llegada de Sputnik, que tenía una cadena de frío no todavía aplicada en todas las regiones? En esa oportunidad sí nosotros encontramos que podíamos llegar en unos días a absolutamente dispensar y administrar todas las vacunas que estaban distribuidas en las regiones. Eso, en esa oportunidad habíamos mencionado nosotros que fue el único evento en el cual nosotros encontramos que sí, contando las dosis, nosotros tal vez algún día íbamos a quedar sin vacunación. Pero siempre, en todo momento, Benjamín, y es importante que sepa la audiencia, nosotros encontramos vacunatorios que en algún momento tienen bajísimas dosis como para empezar una nueva jornada, pero rápidamente hacemos una redistribución, ya sea de los que están circulantes o incluso de los almacenes regionales, para que esto no se detenga. A lo que voy es, en todo momento, nuestro parámetro de planificación representan el número de personas registradas. El número de personas registradas no contempla la proyección poblacional en ninguno de los grupos, siempre se mantuvo alrededor del 40%, y dentro de las personas registradas se repite también un fenómeno, que el 70% de ellas son las que se vacunan. Entonces, ese es el punto nada más que quería mencionar. Una cuestión nomás, antes de pasar al tema, Augusto. Mi pregunta va por el lado de por qué, en vez de hacer hoy, por ejemplo, un lunes, 0, 1 y 2, terminación de cédula, teniendo en cuenta que al día siguiente, que va a haber baja concurrencia, al día siguiente la misma historia, y sigue con el 3, 4, 5, ¿por qué el primer día ya no hacemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Y la misma cantidad de gente va a asistir, solamente que en un día en vez de hacerlo en 2. Y claro, vamos sí, agilizando el proceso de vacunación. Sí, entiendo perfectamente, pero los depósitos de los vacunatorios muchas veces no te permiten hacer ese gran cambio, y es por eso que nosotros hacemos esa redistribución. Y me refiero, exactamente. Entonces hay que ver también lo que representa la cadena de frío de muchas de estas vacunas. Nosotros habíamos empezado con 50 vacunatorios, fuimos a 74, 80, 84, 100, hoy más de 200, con el afán de que todos tengan un vacunatorio más cercano, más disponible, con errores que tratamos de ir corrigiéndolos, pero esto de que parece muy parcelado, lento, cansino, no lo es, porque, como ejemplo, el día, cuando empezamos esta semana, tuvimos del nuevo grupo ingresado, 60-61, alrededor de 1.700, sin embargo, al día siguiente tuvimos 4.700 del mismo grupo, solamente con la diferencia del número de cédula. Lo que voy es, si nosotros ya comprometemos este calendario de número de cédula, seguramente si empeñamos en aumentar a una velocidad de eso, aquellos que tenían la posibilidad de ingresar ya no van a poder hacerlo. Sin embargo, puede ser el mayor grueso de toda esta extensión que hacemos. Quería saber cómo incide en esto esta especie de ecuación entre la primera y la segunda dosis. Esto se parece a la venta de una caja de zapatos, ¿verdad? Y lo que se hace es la entrega del primer zapato, pero la caja es de 2 zapatos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incide en las decisiones que van tomando el hecho de que tienen que tener asegurada una segunda dosis? ¿Incide también eso en el tema de, apliquemos con esta velocidad o apliquemos con la otra o no? Claro que incide. Incide porque hay solamente una vacuna que tienen componentes diferentes para la primera y la segunda dosis. El resto es el mismo componente. ¿Cuáles son? El Sputnik es la única que tiene componente 1 y componente 2 diferentes. Por lo tanto, una es para primera dosis y otra para la segunda dosis. El resto es la misma vacuna, solamente que
se hace como repetir la misma dosis como segunda para sostener la respuesta inmune por más tiempo, o sea, la defensa. Entonces, claro que representa una limitante. Como ejemplo, tenemos nosotros 125.000 dosis de Sinopharm apartadas como segunda dosis. Claro. Estas sí están en el almacén del Centro Nacional de Vacunas del país. Sin embargo, otras como... Que bien podrían ser primera dosis también. Que bien podrían ser primera dosis, okay. Pero con... No, a mí me parece un gesto de responsabilidad de eso, porque imagínense utilizar toda la dotación y quedarse sin una segunda dosis, por ejemplo, siendo que hay plazos. Claro, sin embargo, pues, podemos mirar del otro lado también, Augusto. El otro lado significa países como... Muchos países han invertido todas sus dosis como primera dosis, como para tratar de sostener lo que vendría a ser un fuerte vendaval de la situación epidemiológica, hasta que después se pueda conseguir la segunda dosis que nos da la chance a algunos de los biológicos como AstraZeneca y Sputnik, que hoy se extienden hasta 3 meses incluso la primera y segunda dosis. Entonces, esas estrategias también Argentina lo hizo, entregó todas sus primeras dosis y estaba negociando para adquirir el componente 2 de Sputnik y extendió hasta 3, desesperado. Escocia hizo, invirtió como primeras dosis AstraZeneca y encontró una efectividad por encima del 80% para evitar internaciones y muertes. Por lo tanto, tampoco es mala esa estrategia en algunas vacunas en particular que nos refleja eso. Si nosotros hacemos un cálculo hoy día y seguimos la proyección que hace Vigilancia de la Salud a través de las conferencias que nos grafica pero perfectamente el doctor Sequera, vamos a ver que la proyección sigue exactamente lo que estamos viviendo. Entonces, esa situación como planteó Argentina, Escocia y otros países, entregar primera dosis tampoco es una estrategia mala. Solo que uno tiene que ir definiendo esa situación de acuerdo a preservar a la población vulnerable. Y a la luz de la experiencia no tenemos garantía de que la segunda dosis te llegue en los plazos que te dijeron que llegarían. Entonces, sí. es un juego muy riesgoso, de muy alto riesgo, efectivamente. Sí, supongan que nosotros tres estamos analizando eso y nos viene la información de que va a ser una situación epidemiológica aún peor. Y nosotros tenemos esto y nosotros queremos dar al menos una garantía de efectividad a esa persona con una dosis del 80%. Para nada eso sería tampoco cuestionable en ese punto. Así mismo. Ahora, Héctor, vos estabas diciendo, explicando por qué teníamos un nivel de una capacidad de vacunación limitada a 8 o 10 mil por día. Tenemos que cambiar en algún momento esto, porque si no quiere decir que recién en junio del año que viene vamos a tener 3 millones de personas vacunadas. O sea, en junio del año que viene todavía no habremos alcanzado las 4 millones que se requieren para decir estamos en una situación más o menos de alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, una cosa por el estilo. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Porque ahora no es dramático por el hecho de que tenemos muy pocas vacunas, pero se supone que en algún momento las vamos a tener. Sí. Entonces, ¿cuál es la política para que efectivamente se cumpla aquello de que podemos vacunar 30 o 40 mil personas por día? Bien, ese análisis que hiciste de 30.000 personas por día es basado en la logística que nosotros tenemos y ya a esta altura, con 3 meses de vacunación, bastante ya sólidamente implementado y con algunas estrategias que aún no la utilizamos, que ya la planificamos, que ya hicimos simulacros y simulaciones en estrategias de vacunación masivas en lugares realmente importantes cuando tengamos una provisión que vamos a tenerla en julio próximo. Entonces nosotros estamos aguardando esa llegada para ir habilitando estas nuevas estrategias y cumplir lo que siempre y matemáticamente y científicamente está comprobado, en el menor tiempo, la mayor cantidad para darle un freno definitivo con este tema de la vacunación. Después de la pausa que haríamos ahora, doctor, quiero volver a la pregunta anterior y consultarte los niveles de efectividad que tienen las vacunas que tenemos hoy en primera dosis. Quizás porque se trata de una cuestión de comunicación importante también. Importante que la gente asuma que la primera dosis puede tener cierto resguardo y porque este país también necesita un poco de calma dentro de todo lo que significa esta situación de nerviosismo en la que estamos sumidos. Así que quiero que nos precises detalles sobre los niveles de inmunización a la primera dosis después de esta pausa, ¿sí? Si te parece. Ya volvemos.
Seguimos charlando con nuestro invitado hoy, el doctor Héctor Castro. Bueno, queríamos saber, con concreto, doctor Castro, la primera dosis. ¿Qué significa la primera dosis en términos de inmunidad? La primera dosis es sumamente importante porque hay obviamente un primer encuentro del sistema inmune con algo que el sistema inmune lo reconoce como agresor y hay un desarrollo que tiene su tiempo, pero que es importante. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, puede tener 2 a 3 semanas hasta despertar la respuesta inmune y alcanza una efectividad hablamos en condiciones reales, un impacto en cuanto a disminución de internación y formas graves de un 80% más con la primera dosis y hablamos de AstraZeneca. En el caso de Sputnik, con la primera dosis también hay una demora de 2 a 3 semanas y también se alcanza una efectividad del 78% y más. Es por eso que también Gamaleya está produciendo y distribuyendo lo que es el Sputnik Light, que es una sola dosis, con ese componente similar del componente 1 de Sputnik V. En el caso de otras vacunas, como por ejemplo Sinopharm, también se alcanza alrededor de un 65 a 70% para evitar internación y formas graves, que son finalmente lo que nosotros queremos evitar. ¿Cuál es la razón de la segunda dosis? La segunda dosis es como un booster, como un empujón, como una consolidación de ese sistema inmune que ya conoce, pero sin embargo reacciona aún más, produciendo una estabilidad de esa respuesta por mayor tiempo. Esto puede ser una propia infección que sufre la persona vacunada con una dosis, que desarrolla menos probablemente formas graves, sin embargo su cuerpo también reacciona como si fuese una dosis más y eso hace que se mantenga sostenible por más tiempo. Por eso es que hay países que aplican la primera dosis y si la persona sufre una infección, incluso evalúan aplicarle o no la segunda dosis a esa persona. ¿Qué significa sufre una infección? ¿A qué te referís, doctor? Sufre el contagio. ¿Te referís a COVID? A COVID. Tiene un cuadro respiratorio leve, no se interna, pero también su sistema inmune o sus defensas. Estuvo laburando. Exactamente. Entonces, cuando hay poca disponibilidad de dosis, se evalúa incluso en esa persona si se va a continuar con una segunda dosis. Su curación de alguna manera fue a agregar inmunizantes, digamos. Correcto, es correcto, sí. Entonces, eso representa básicamente la segunda dosis. Consolidar esa respuesta por mayor tiempo. Héctor, dijiste al pasar, ¿cuántas personas ya recibieron la primera aplicación en total en Paraguay y cuántas las 2 aplicaciones? 400.000 personas, un poco más ya seguro al cierre. Primera dosis. Primera dosis, sí, todas ellas. Y alrededor de 95.000 con 2 dosis completas. Te pregunto porque hoy hablábamos esta mañana más tempranísimo, en GEN y la 970, Universo 970, acerca de que en este momento hay 90.000 dosis de Moderna, un poco más, que se reserva para las embarazadas, y 70.000 dosis para primeras aplicaciones en estas franjas etarias que están habilitadas. O sea que vamos a llegar a 560.000 personas vacunadas con la primera dosis cuando se cumplan se lleven a cabo se apliquen estas dosis que hoy existen en nuestro país. Las demás no sabemos si van a llegar a fin de mes, comienzos del mes entrante. Esta es una discusión muy importante ponerla en esos términos porque la vacunación, que es crucial y es la salida de fondo, no nos plantea todavía una solución en el corto plazo. Porque ahí se plantea la otra discusión, que cuáles son las medidas sanitarias, que no es tu ámbito propiamente, para tratar de bajar los niveles de infección, de contagiosidad del presente y de mortalidad en consecuencia. Pero estos números son así, tenemos para 90.000 embarazadas y 70.000 personas para las primeras dosis en estas próximas semanas. 99.600 son las dosis que recibimos de Moderna y eso incluye primera y segunda dosis. De embarazadas, ¿verdad? Exactamente, primera y segunda dosis. Nosotros priorizamos en embarazadas, pero suponte, Benjamín, que no llegue a la cantidad que uno espera. Obviamente, eso también vamos a destinar a la población en general. Eso es importante, no podemos, así como mencionamos siempre, un esquema vacunal como este también debe responder a las necesidades de todos. Claro. En este momento priorizamos embarazadas porque ellas no tienen otra posibilidad de recibir otra vacuna y esta plataforma
lo recomiendan valorando riesgo-beneficio administrar a partir de la semana 20 de gestación. Pero insisto, son 99.600, pero debemos dividir entre 2 para considerar primera y segunda dosis en este caso. Porque las siguientes que vamos a llegar a tener son 150.000 en el mes de julio y 150.000 probablemente en el mes de agosto. Me refiero a Moderna. ¿Y la de Estados Unidos qué sabemos? La donación esta son 300.000 dosis. Aún no tenemos una certeza, una confirmación, Benjamín. Sí estamos esperando saber la llegada, la cantidad y qué plataforma nos van a entregar. Estamos incluidos, eso ya es un alivio, pero hasta no tenerla aquí no podemos ni siquiera planificar. Bueno, te iba a preguntar eso justamente al respecto del anuncio que hizo hoy Estados Unidos de la liberación de grandes partidas, incluso se hablaba de 500 millones. Si eso tenía relación con los anuncios que estábamos haciendo acá sobre acuerdo con los Estados Unidos por un lado. Por otro lado, esto, doctor, que la gente, hay dos conciencias necesarias, la conciencia de cuidarse y la conciencia de vacunarse. Esa última estamos llevando muy bien, ¿verdad? La primera no. Entonces, dentro de eso, ¿qué anuncio se puede hacer en este momento sobre nuevas partidas que van a llegar de vacunas? Sí, nosotros lo que estamos esperando es la confirmación de lo que respecta a mayor llegada del fondo ruso. Estamos hablando de Sputnik. Esto se tiene que ir confirmando en los últimos días de junio. Estamos esperando a ver esta restricción de exportación que tuvo la India para Covaxin, que en teoría tendría que haber estado liberada ya el fin de semana pasado. Estamos esperando confirmación. Eso ya está pagado. Sí, eso nosotros estamos esperando que llegue. En las dos situaciones son negociaciones ya cerradas. ¿Cuántas eran esas de India? Y nosotros estábamos esperando ahora la totalidad o por lo menos 400.000 dosis de cada una de ellas. No representa la totalidad, pero al menos esa estábamos esperando. Y finalmente en julio también una negociación que ya está muy avanzada, que está a punto de estar cerrada, de una de las mayores cantidades que vamos a tener en un flujo constante y semanal, que para eso se están estableciendo estos centros masivos de vacunación. Eso sería los primeros días de julio. Yo tengo una opinión personal sobre el tema de la participación del sector privado en el proceso de vacunación, en la adquisición y venta de las vacunas, pero es una pregunta que de manera insistente surge. No sé si vos manejáis información al respecto. ¿Se va a incorporar el sector privado a este proceso de adquisición e implementación de la vacunación en nuestro país? Lo que sí estamos haciendo y con mucho agrado comentarles una alianza con el sector privado, pero para seguir el Plan Nacional de Vacunación. Eso sí corresponde a la competencia del Programa Ampliado de Inmunizaciones en lo que respecta a seguir el Plan Nacional de Vacunación. ¿Qué significa seguir el Plan Nacional de Vacunación? Seguir significa completar el esquema ya de esta manera como estamos estableciendo y con el apoyo del sector privado en lo que refiere también cadena de frío y logística. En una de las plataformas que estarían cerrándose ya y con planes de recibirlas en el mes de julio. Hay un tema, Augusto, que siempre nos cuestionamos desde hace un par de semanas o más, que es la baja concurrencia de ciudadanos a los centros de vacunación. Es poco. Esta es una amenaza tremenda al éxito del plan de vacunación. Los que se vacunan obviamente obtienen inmunidad, pero el resto corre serios peligros. Entonces, ¿hay alguna autocrítica o más allá de autocrítica, alguna política más agresiva para ver cómo contrarrestar esa campaña antivacuna que se desarrolló libremente, por decirlo así, durante varios meses, Héctor? Sí, sí que hay campañas que se van a intensificar en los próximos días en referencia a esa reticencia que existe en muchas personas. Lo que vemos también, y quiero compartir, es que a medida que se va agregando un grupo nuevo, se van vacunando las personas que ya tuvieron la oportunidad de vacunarse hace meses. ¿Pueden hacerlo en cualquier momento? Sí, nunca cerramos la oportunidad. Y eso que también la población exige eso, ya que no quieren vacunarse, entréguennos esa oportunidad y vamos siguiendo. Pero tampoco eso puede ser, porque hay personas que
están en ese grupo, que son más vulnerables a desarrollar formas graves y que no le podemos privar de ese derecho que lo tienen aún cuando estaban dubitantes o dubitativos y hoy están convencidos porque la gente va a vacunarse, ¿verdad? Hay un estudio que hace una especie de evaluación o no sobre la incidencia que tienen estos loquitos loquitos es cariñoso, en realidad Locazos. son imbéciles, antivacunas, o la razón de la no presencia estriba más en razones culturales previas a la existencia de estos prehistóricos postmilenarios. Sí, lo más difícil para vencer es la creencia. La ciencia lucha contra la ignorancia y termina venciéndola, pero contra la creencia es un fuerte rival. Y eso lo tenemos insertado en nuestros hábitos y costumbres. Y sobre todo representa siempre un enorme desafío en la vacunación en los adultos. Sí. Esta creencia que tenemos hace que esos hábitos nuevos sean difíciles de incorporar. Si te sopló viento, el médico no te va a curar. Sí, es así. Yo respeto, pero también creo que la llegada de mensajes contradictorios o mensajes que sean negativos en relación a recibir o no la vacuna, no representan un desafío tan grande como vencer a la creencia. Exacto. La creencia es lo que a nosotros nos impide muchas veces en la población adulta avanzar con la ciencia. Y cometimos un error, yo creo. Esto se señaló, ¿te acuerdas que lo charlamos en varias oportunidades? Ni bien vos asumiste, pero viene de antes, que es no haber desarrollado justamente una campaña educativa muy intensa para contrarrestar por lo menos en algo estas creencias preexistentes más estas campañas de desinformación igual terribles que hubo. Sí. Igual hay que decir que las creencias se derrotan en procesos culturales que son de época, realmente. No es muy fácil con un spot publicitario derrotar. Exactamente. Una semana no, pero Sí. por eso es necesario que sea una campaña muy sostenida en el tiempo. Sí, pero yo quiero ahondar más aún la discusión de lo que es la vacuna y la reticencia o no. Nosotros siempre tuvimos el desafío de vacunar a adultos. En campañas de vacunación contra influenza no superamos el 60% año a año en los adultos. Hay una adherencia enorme a vacunar a los niños, pero el papá no se quiere vacunar. Es difícil incluso la vacunación en embarazadas recién ahora en estos últimos años hemos avanzado. Anteriormente era muy difícil y es más, quiero agregar un último punto. Vacunas en la instrucción médica de pregrado se da en el último año de la carrera en la cátedra de pediatría y debería ser una asignatura para toda, desde el inicio de la instrucción médica. Bien, lamentablemente tengo que despedir el programa. Quiero enviar un saludo a mi amigo japonés burgués de Pilar que solía decir: comer sandía y tomar agua te mata solamente en Paraguay. Vos te vas a Clorinda y ya no te hacen nada. Gracias, doctor. Gracias por Muchas gracias a ustedes, un placer y igualmente, siempre les sigo a las órdenes. Muchas gracias. Nos vamos. Ya llega enseguida cuenta final. Cuídense mucho. Hasta mañana.